Reyes de Roma. Rómulo. Tras la fundación de la urbe, Rómulo invitó a criminales, esclavos huidos y exiliados para darles asilo en la nueva ciudad, llegando así a poblar 5 de las 7 colinas de Roma. Para conseguir esposas a sus ciudadanos, Rómulo invitó a los sabinos a un festival, donde raptó a sus mujeres y las llevó cautivas a Roma. Luego de la consiguiente guerra con los sabinos, Rómulo, tras vencerlos, decidió tomarlos como aliados, creando un gobierno de alianza con el líder sabino Tito Tasio. Rómulo dividió la población de Roma entre hombres fuertes y aquellos no aptos para combatir. Los combatientes constituyeron las primeras legiones romanas, mientras que el resto se convirtieron en los plebeyos de Roma, y de todos ellos seleccionó a 100 de los hombres más alto linaje como senadores. Estos hombres fueron llamados patres, y sus descendientes serían conocidos como los patricios, la futura nobleza romana. También, bajo el reinado de Rómulo, se estableció la institución de los augures como parte de la religión romana, así como la comitia curiata. Rómulo dividió a la gente de Roma en 3 tribus: romanos, sabinos y el resto lúceres. Cada tribu aportaba 100 caballeros y 10 centurias de infantes cada una, conformando así la primera legión de 300 jinetes y 3000 infantes. Después de 37 años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras, extendiendo la influencia de Roma por todo el Lacio y otras áreas circundantes. Pronto sería recordado como el primer gran conquistador. Tras su muerte a los 54 años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra Quirino, como uno de los 3 dioses principales de Roma. Numa Pompilio. Tras la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el sabino Numa Pompilio. Si bien en un principio no deseaba aceptar la dignidad real, su padre lo convenció para que aceptara el cargo. Recordado por su sabiduría, su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Numa reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar, añadiendo, además, los meses de enero y febrero para completar los 12 meses. Instituyó numerosos rituales religiosos, organizó el territorio circundante de Roma en distritos para una mejor administración y repartió las tierras conquistadas por Rómulo entre los ciudadanos, a la vez que se le atribuye la primera organización de la ciudad en gremios u oficios. Numa fue recordado como el más religioso de todos los reyes, por encima incluso del propio Rómulo. Bajo su reinado se construyeron el Collegium Pontificum y los templos Avesta y Jano, este último dios de la guerra. Como hombre bondadoso y amante de la paz, Numa sembró ideas de piedad y de justicia en la mentalidad romana. Durante su reinado, las puertas del templo de Jano estuvieron siempre cerradas, como muestra de que no había emprendido ninguna guerra a lo largo de su mandato. Tras 43 años de reinado, la muerte de Numa ocurrió de forma pacífica y natural. Tulo Hostilio, hijo de Ercilia, que llegó a ser esposa de Rómulo. Fue muy parecido a Rómulo en cuanto a su carácter guerrero, y completamente opuesto a Numa. Era latino y un hombre entrado en años cuando accedió al poder. Tulo fomentó varias guerras contra Alba Longa, Fidenas y Veyes, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Fue durante el reinado de Tulo cuando Alba Longa fue completamente destruida, siendo toda su población esclavizada y enviada a Roma. De esta forma, Roma se impuso como el poder hegemónico del Lacio. Tanto deseaba Tulo nuevas guerras que incluso fomentó otro conflicto contra los sabinos, de forma que puede decirse que fue durante su reinado cuando el pueblo romano adquirió los deseos de nuevas conquistas a costa de la paz. A pesar de su naturaleza beligerante, Tulo Hostilio seleccionó a un tercer grupo de individuos que llegaron a pertenecer a la clase patricia de Roma, elegidos de entre todos aquellos que habían llegado a Roma buscando asilo y una nueva vida. También erigió un nuevo edificio para albergar al Senado y la Curia. Su reinado llegó a su fin tras 32 años de duración.
El historiador Dionisio de Halicarnaso afirma que la muerte de Tulo fue obra de Anco Marcio, el hijo de Numa Pompilio y posterior rey de Roma. Junto con un grupo de romanos, entrarían en el palacio y asesinarían al rey y toda su familia, pasando por la espada a toda su progenie. Posteriormente, prendería fuego a la casa y, aprovechando la tormenta que acontecía en dicho momento, culpó a un rayo del incendio, haciendo correr la voz de que se trató de una venganza de los dioses. Anco Marcio. Tras la misteriosa muerte de Tulo, los romanos eligieron al sabino Anco Marcio, un personaje pacífico y religioso, para que los gobernase como su nuevo rey. Su política de Estado se asemejó a las de Numa Pompilio. Desde sus regiones apenas extendió los límites de Roma, luchando solo en defensa de los territorios romanos cuando fue preciso. Fue quien construyó la primera prisión romana en la colina de Capitolio. Durante su reinado se fortificó el Janículo, en la ribera occidental del Tíber, para así brindar mayor protección a la ciudad por ese flanco, construyéndose asimismo el primer puente sobre el río. Otra de sus obras fue la construcción del puerto romano de Ostia en la costa del Tirreno, así como las primeras factorías de salazón, aprovechando la ruta tradicional del comercio de la sal, conocida como la Vía Salaria, que abastecía a los ganaderos sabinos. El tamaño de la ciudad se incrementó gracias a la diplomacia ejercida por Anco, que permitió la unión pacífica de varias aldeas menores en alianza con Roma. Gracias a este método, consiguió el control de los latinos, realojándolos en el Aventino y consolidando así la clase plebeya de Roma. Tras 24 años de reinado, murió posiblemente de muerte natural, siendo recordado como uno de los grandes pontífices de Roma. Fue el último de los reyes latinos sabinos de Roma. Tarquinio el Antiguo. Tarquinio Prisco fue el quinto rey de Roma y el primero de origen etrusco, presumiblemente de ascendencia corintia. Tras emigrar a Roma, obtuvo el favor de Anco, quien lo adoptó como su hijo. Al ascender al trono, libró varias guerras victoriosas contra los sabinos y los etruscos, doblando así el tamaño de Roma y obteniendo grandes tesoros para la ciudad. Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado, procedentes de las tribus etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. También amplió el ejército, duplicando el número de efectivos hasta 6.000 infantes y 600 jinetes. Utilizó el gran botín obtenido en sus campañas militares para construir grandes monumentos en Roma. Entre estas obras destaca el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la Cloaca Máxima, cuyo fin fue drenar las aguas de un pequeño arroyo del Tíber que solía estancarse en los valles situados entre las colinas de Roma. El más célebre de sus proyectos de construcción fue el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballos, que es hasta la fecha el mayor de todos los erigidos en el mundo. Desgraciadamente, fue asesinado tras 38 años de reinado por los hijos de su predecesor, Anco Marcio, antes incluso que el templo estuviera acabado. Su reinado es recordado además por haber introducido los símbolos militares romanos y los cargos civiles, así como la celebración del primer triunfo relacionado al éxito de las campañas militares de las legiones. Servio Tulio. Tras la muerte de Prisco, su yerno Servio Tulio le sucedió en el trono, siendo el segundo rey de origen etrusco que gobernaba Roma. Como su suegro anteriormente, Servio libró varias guerras victoriosas contra los etruscos. Utilizó el botín obtenido en sus campañas para erigir las primeras murallas que cercaran las 7 colinas romanas sobre el Pomerium, las llamadas murallas servianas. También realizó cambios en la organización del ejército romano. Alcanzó renombre por desarrollar una nueva constitución para los romanos, con mayor atención a las clases ciudadanas. Instituyó el primer censo de la historia, dividiendo a las gentes de Roma en 5 clases económicas, creando además la Asamblea Centuriada. Las reformas de Servio supusieron un gran cambio en la vida romana. El derecho a voto fue establecido con base en la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político quedó reservado a las élites romanas. Sin embargo, con el tiempo, Servio favoreció gradualmente a las clases más desfavorecidas,
para obtener de esta forma un mayor apoyo entre los plebeyos, por lo cual su legislación puede definirse como insatisfactoria para la clase patricia. El largo reinado de 44 años de Servio Tulio finalizó con su asesinato en una conspiración urdida por su propia hija Tulia y su marido Tarquinia, su futuro sucesor en el trono. Ejército. Cada curia aportaba 100 soldados de infantería, que conformaban la centuria, y 10 soldados de caballería, que se convertirían en la decuria. El ejército estuvo compuesto de 3.000 infantes, llamados pedites, y 300 jinetes, llamados equites. Más tarde, con la reforma de Servio Tulio, llevaron a los romanos a crear una estructura militar con gran influencia griega. El rey reorganizó el ejército tomando como base el patrimonio económico de cada ciudadano, dando así la oportunidad para que todos los hombres pudieran alistarse en el ejército, ya fuesen patricios o plebeyos, quedando exentos aquellos que no podían costearse el equipo militar. Servio Tulio dividió la sociedad romana en 5 divisiones diferentes, cada una de ellas relacionadas con el ejército o la capacidad económica del individuo. La economía romana se sustentaba en la agricultura y la ganadería. Por toda la ciudad habían pequeñas comunidades agrícolas, normalmente compuestas por esclavos y campesinos, pero conforme pasaba el tiempo, los romanos introdujeron el arado, molinos más eficaces como el del apisonado del grano, la prensa de aceite, además de técnicas de regadío y el uso de abono. La ganadería era privada y su uso no era tan extendido como la agricultura, aunque más tarde la agricultura también empezó a ser privada, dejando las tierras cultivadas a merced de diferentes familias aristocráticas. A pesar de la sencillez de la economía romana por aquellos años, poco a poco se incentivó el comercio, que creció conforme se expandía la monarquía. Los romanos empezaron a comerciar con los griegos y con los etruscos, consiguiendo que los comerciantes romanos se expandieran hacia el mar Tirreno. Las monedas romanas se produjeron por primera vez a finales del siglo IV a.C., en Italia, expandiendo su uso con el florecimiento del comercio. A pesar de que el trueque fuese mucho más importante que la moneda, desde los orígenes del reino se implantó el as como la moneda de todos los pueblos itálicos, convirtiéndose en la moneda oficial del reino.